Elara, una joven de espíritu indomable y mirada soñadora, encontraba en la velocidad y la caída libre de los toboganes acuáticos una vía de escape a la monotonía de su existencia. No era solo la adrenalina lo que la atraía, sino la promesa de un mundo más allá de lo predecible, donde cada giro y cada zambullida representaban una pequeña victoria sobre la gravedad y el aburrimiento. Su fascinación no conocía límites, y en el epicentro de sus anhelos se alzaba una leyenda: el abismo de Poseidón, un tobogán temido y codiciado a partes iguales, cuyo nombre susurraba historias de valentía y locura. Para Elara, conquistar el abismo no era solo un sueño, era una necesidad, un rito de paso hacia una vida que ella misma construiría, lejos de las expectativas ajenas. Fue en la antesala de uno de esos gigantes de agua donde Elara conoció a Kael. Él era todo lo que ella admiraba: carismático, experimentado, un verdadero cazador de toboganes, cuyas hazañas eran susurradas con reverencia entre los aficionados. Kael la deslumbró con relatos de sus conquistas, de toboganes que desafiaban la lógica y la física, de caídas que cortaban la respiración y dejaban una huella imborrable en el alma. Con una sonrisa fácil y una mirada profunda, la invitó a unirse a su equipo, a compartir la gloria de la aventura. Elara, que ya sentía un incipiente amor nacer en su pecho, vio en Kael no solo la oportunidad de cumplir su sueño más salvaje, sino también la promesa de un futuro compartido, lleno de emociones y descubrimientos. Kael, con la maestría de un ilusionista, le prometió que juntos conquistarían el abismo de Poseidón, el culmen de su pasión compartida. Los días se convirtieron en semanas de entrenamiento intenso, donde cada músculo se tensaba y cada nervio vibraba en anticipación. Bajo la tutela de Kael, Elara pulía sus habilidades, aprendiendo a leer las corrientes, a dominar el equilibrio y a confiar en su instinto. Entre risas y desafíos superados, su vínculo se fortalecía, tejiendo una red de confianza y afecto que Elara creía inquebrantable. Las noches, bajo un cielo estrellado o la luz parpadeante de una hoguera, Kael le susurraba planes grandiosos. Un futuro donde el abismo de Poseidón sería solo el primero de muchos desafíos que enfrentarían como equipo, como pareja. Pero la víspera del gran desafío, la noche antes de que sus sueños se hicieran realidad, Kael desapareció. No dejó rastro, solo un vacío desgarrador y la ausencia de los ahorros y el equipo de Elara, que se habían evaporado junto con sus promesas. Elara despertó a una realidad brutal. Su sueño, su corazón, todo estaba roto en 1000 pedazos. La inocencia había sido arrancada de su alma con la crueldad de un depredador. La confusión inicial dio paso a un dolor agudo, y ese dolor, a su vez, se transformó en una ira fría y una sed de venganza abrasadora. La joven soñadora que había sido se desvaneció, dando paso a una guerrera forjada en el fuego de la traición. Elara decidió que no solo conquistaría el abismo de Poseidón, sino que lo haría sola, superando a Kael y a la sombra de su engaño. Cada fibra de su ser clamaba por justicia, por demostrarse a sí misma y al mundo que era más fuerte que la adversidad. Los primeros pasos de su transformación fueron vacilantes, pero firmes. La mirada ingenua fue reemplazada por una determinación férrea, y la dulzura por una resiliencia inquebrantable. Ya no era la misma Elara. Ahora, era una fuerza a tener en cuenta, con un único propósito en mente. Antes de continuar, suscríbanse al canal, y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. ¿Qué secretos ocultaba Kael, y por qué traicionó a Elara de forma tan cruel? La respuesta yacería en el oscuro camino que ella estaba a punto de recorrer. Elara se embarcó en un viaje solitario, dejando atrás la herida abierta de la traición y llevando consigo la promesa de una venganza que ardía en su interior. Cada parque acuático, cada tobogán que desafiaba la gravedad en los rincones más remotos del mundo, se convirtió en una etapa de su peregrinaje. Ya no buscaba la adrenalina por la simple emoción, sino como una herramienta, un medio para forjar su espíritu y endurecer su cuerpo. Cada caída vertiginosa, cada túnel oscuro, era un obstáculo físico que superar, y al mismo tiempo,
un demonio emocional que exorcizar. El agua fría que la golpeaba en cada descenso era un recordatorio constante de las lágrimas que había derramado y del fuego que ahora la impulsaba. En este camino, Elara encontró almas diversas que, sin saberlo, contribuyeron a su metamorfosis. Hubo viejos lobos de mar que le enseñaron a leer las corrientes más traicioneras, ingenieros excéntricos que le revelaron los secretos de la hidrodinámica, y hasta otros cazadores de toboganes, que al desafiarla, solo conseguían afilar su determinación. Algunos intentaron ayudarla, atraídos por su aura de misterio y su inquebrantable voluntad. Otros la desafiaron, viendo en ella una competidora feroz. Pero Elara no buscaba compañía ni amistad duradera. Su único foco era el perfeccionamiento, el dominio absoluto de cada técnica, cada maniobra que la acercara a su objetivo. Desarrolló una agilidad felina, una resistencia sobrehumana y una mente tan fría y calculadora como el acero. La soñadora de antaño había muerto para dar paso a una guerrera. Una sombra silenciosa que se movía con propósito y una determinación inquebrantable. Mientras Elara se transformaba, los rumores de Kael seguían su rastro como un eco oscuro. Las noticias de sus nuevas fechorías llegaban a sus oídos. Historias de corazones rotos y carteras vacías, de promesas incumplidas y estafas ingeniosas. Kael no había cambiado. Seguía siendo el mismo depredador carismático, dejando un rastro de desilusión a su paso. Elara lo seguía de cerca, no como una acosadora, sino como una cazadora paciente, estudiando sus movimientos, anticipando su próximo golpe. Sabía que el momento y el lugar para el enfrentamiento final llegarían, y ella estaría lista. Sin embargo, a pesar de la furia que la consumía, a veces, en la quietud de la noche, destellos de su inocencia perdida la asaltaban. Recordaba la dulzura de sus palabras, la calidez de su mano, la esperanza ingenua que había albergado en su corazón. Esos flashbacks eran punzadas de dolor que avivaban aún más la llama de su obsesión por la venganza, una obsesión que empezaba a corroer su alma. Fue en un parque acuático remoto, enclavado en las montañas de un país lejano, donde el destino, o la propia Elara, lo reunió. Kael, con su sonrisa arrogante y sus ojos cínicos, no reconoció a la mujer que tenía delante. La Elara transformada, con su mirada acerada y su postura decidida, era una extraña para él. Un breve intercambio de palabras, punzantes y cargadas de historia, reveló la profundidad de la herida que Kael había infligido. Él, con su habitual desdén, apenas pareció inmutarse, pero Elara sintió el aguijón de su indiferencia, reafirmando su propósito. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Kael planeaba conquistar el abismo de Poseidón. Era el desafío definitivo, el mismo que él le había prometido a Elara. Para ella, esto no era una coincidencia, sino un llamado a la acción. Era su oportunidad, el escenario perfecto para confrontarlo y obtener la venganza que había cultivado con tanto esmero. Elara intensificó su entrenamiento, llevando su cuerpo y mente al límite, preparándose no solo para el tobogán más peligroso del mundo, sino para el enfrentamiento personal que definiría su destino. La pregunta resonaba en su interior. ¿Sería la venganza el único motor de Elara al final de este camino? ¿O había un deseo más profundo de redención, de sanar las heridas de su propio corazón, en la cima de el abismo de Poseidón? La cima de el abismo de Poseidón se alzaba majestuosa, una estructura imponente que desafiaba al cielo y prometía un viaje al límite de la existencia. El aire, denso con la expectativa y el murmullo de la multitud, creaba una atmósfera cargada de tensión. No era solo la inmensidad del tobogán lo que oprimía el pecho, sino la inminencia de un encuentro largamente anticipado. Elara ascendió la interminable escalera, cada paso resonando con la resolución de una guerrera. Abajo, el agua turquesa del final del trayecto parecía un ojo que observaba, expectante. En la plataforma, Kael ya esperaba, su figura recortada contra el cielo, una sonrisa arrogante dibujada en sus labios. Sus ojos, sin embargo, delataban una pizca de incomodidad al ver a la mujer que se acercaba. Elara,
con su cabello recogido y una determinación inquebrantable en la mirada. Era la personificación de la fuerza. El intercambio de palabras fue breve, cortante, cada frase un dardo envenenado. «Pensé que no vendrías», dijo Kyle, con un tono burlón que no lograba ocultar un matiz de sorpresa. «Y yo pensé que tendrías la decencia de desaparecer para siempre», respondió Elara, su voz un filo de acero. La multitud expectante contuvo el aliento. La historia no escrita de ambos flotaba en el aire, palpable. Sin más preámbulos, se posicionaron, cada uno en su carril, la mirada fija en el abismo que se abría ante ellos. La señal fue dada, y ambos se lanzaron, una carrera no solo contra el tiempo y la gravedad, sino contra sus propios demonios. Elara sintió la embestida del agua, el vértigo inicial, pero su control era absoluto. Se movía con la fluidez de un depredador, cada giro, cada caída, ejecutado con una precisión milimétrica. Las secuencias de acción eran vertiginosas, el mundo un borrón de colores y velocidad. Sin embargo, en medio del caos, destellos del pasado se colaban en su mente. Recordaba las risas compartidas, las promesas susurradas bajo la luna, el calor de la mano de Kyle. Esos recuerdos, en lugar de debilitarla, alimentaban su fuego, recordándole por qué estaba allí. No era solo venganza, era una afirmación de su propia valía, una demostración de que había resurgido de las cenizas. Kyle por su parte luchaba. Su estilo, antes despreocupado y audaz, ahora parecía forzado, desesperado. Elara lo superaba no solo en técnica, sino en la calma que emanaba de su interior. La furia y el dolor que una vez la habían consumido se habían transformado en una fuerza serena. Kyle, acorralado por la superioridad de Elara, comenzó a mostrar signos de miedo, un atisbo de arrepentimiento que se asomaba tras su máscara de arrogancia. En el punto más traicionero del tobogán, una curva con un ángulo imposible que se precipitaba en una caída libre, ocurrió lo inesperado. Elara, un poco por delante, vio cómo Kyle perdía el control. Una ráfaga de viento o un error de cálculo, no importaba la causa. Su cuerpo se tambaleó peligrosamente, a punto de ser arrojado fuera del tobogán hacia una caída fatal. Elara tuvo un instante, una fracción de segundo, para tomar una decisión. La venganza, tan dulce y tan largamente soñada, estaba al alcance de su mano. Podría seguir adelante, dejar que el destino hiciera su trabajo y completar su objetivo. El vacío en su corazón podría llenarse con la satisfacción de la justicia. Pero en ese instante crucial, algo más profundo se movió dentro de ella. La imagen de la joven ingenua que había sido, la que había amado a Kyle, se superpuso a la guerrera. ¿Era esta la victoria que realmente deseaba? ¿Una victoria manchada con la muerte de quien una vez fue su amor? Un torbellino de emociones la asaltó. El odio, el dolor, pero también una chispa de compasión, un eco lejano de la conexión que alguna vez compartieron. El perdón, una palabra que creyó haber desterrado de su vocabulario, resonó en su alma. Elara tomó una decisión, guiada por algo más allá de la venganza, algo que trascendía el dolor y el rencor. Con un movimiento audaz y calculado, Elara ejecutó una maniobra arriesgada. Frenó bruscamente, usando su propio cuerpo como ancla, y extendió la mano hacia Kyle, quien se aferró desesperadamente a ella. El impacto fue brutal, pero Elara resistió, canalizando toda su fuerza y entrenamiento para estabilizarlo. Logró redirigir su trayectoria, aunque a costa de su propia velocidad y de la victoria en la carrera. Ambos llegaron al final, empapados, exhaustos, pero ilesos. Kyle, humillado y conmovido por el acto de Elara, la miró con ojos que por primera vez en mucho tiempo carecían de cinismo. Un genuino arrepentimiento, una sombra de la persona que alguna vez fue, se dibujó en su rostro. No hubo palabras, solo una mirada de reconocimiento y gratitud. Pero Elara no buscaba su amor, ni siquiera su perdón, solo buscaba su propia paz. Al emerger del tobogán, la multitud guardó silencio, comprendiendo que habían sido testigos de algo más que una simple carrera.
Elara no era ya la vengadora, sino una mujer liberada, redimida no por Kael, sino por su propia humanidad. El abismo de Poseidón no solo había sido conquistado, sino también el abismo de su propio corazón. El futuro de Elara se abría, lleno de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo, forjado en la fortaleza de su espíritu.